opinión, crítica, la noticia del día. La mesa de los noticieristas con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas observando en vivo. Ya a la mesa de los noticieristas, saludo a Milton Rojo. Milton, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. Saludo con gusto a Javier Cabrera. Javier, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días al auditorio. A Francisco Arizmendi. Francisco, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Sinaloa. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Bueno, pues ayer dejamos pendiente este tema y la verdad es que pues aquí en Sinaloa lo hemos sufrido en carne propia, ni más ni menos ahorita hemos estado hablando de desaparecidos en San Luis Río Colorado. Desapareció un joven enfermero originario de Los Mochis desde el pasado 7 de mayo. Su familia ha estado desesperada buscándolo. Se trata del joven Miguel Ángel Pérez Leal, 36 años. En Mazatlán, para no ir muy lejos, pues está desaparecido un profesor, Fausto Isaac Pardo Perla. Por cierto, su familia denuncia que reportaron a la policía municipal 2 horas estuvieron llamando porque lo querían sacar de su casa un grupo armado. Pasaron 2 horas hasta que pudieron tumbar la puerta de su casa. Eso denuncia su familia y a pesar de las llamadas a la policía no acudió. Hay un proceso abierto de investigación, ya anunció la policía y las autoridades de Mazatlán en contra de los agentes responsables de ese cuadrante. Solo por mencionar algunos casos. En México, hablando de las desapariciones forzadas, hay más de 100,000 personas desaparecidas, de acuerdo al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Pese a que la plataforma registra desde la década de los 60 un 83.5% de esta cifra, se acumuló principalmente de 2006 a la fecha. En los últimos 17, 18 años, cuando inició la llamada guerra contra el narcotráfico en el sexenio de Felipe Calderón, en esta gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador ya van 31,520 personas desaparecidas, 31,000 de esas 100,000, más del 30%. Del total de los registros, Jalisco es la entidad donde hay más personas desaparecidas, con 14,971 víctimas. Le siguen Tamaulipas con 11,971 y el Estado de México con 10,993. Pues así están los datos, Milton, que dan a conocer las autoridades. La ONU incluso se ha pronunciado y ve un patrón de impunidad en estas desapariciones. Creo que no hace falta ser muy ducho para eso. Aquí en Sinaloa lo sabemos. Y muy poco se ha aplicado la justicia. Uno de los casos más recientes donde se aplicó la justicia, recuerdo, por desapariciones fue en Ahome, donde se involucró incluso a algunos policías municipales. Milton, 100,000. 100,000, que es desde 1964 a la fecha. Pero el 83%, que vendría siendo 83,000 desaparecidos, se dieron del 2006 a ahorita, pues. Y el 31% en este sexenio. El 31%, ojo con este sexenio. ¿Qué estamos viendo? Que antes, cuando había un sistema único de partido, pues las desapariciones pues eran o dosificadas o eran, y si vemos el mapa, eran por la parte de Guerrero. El porcentaje es la mayoría, porque y después del 2006 a la fecha ya se va yendo por todo el mapa, o sea, desde Baja Sonora, Sinaloa, Coahuila, Chihuahua, toda esa parte norte y una parte del sureste. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que a partir de que llegó la democracia, 6 años después de que llega la democracia, llegan los votos y llegan las balas. Se da la guerra contra el narcotráfico. El Estado que antes, el Estado priista, se pierden mecanismos de contención, se pierden ciertos órganos de inteligencia, de seguridad, y empieza la militarización del país. Se va perdiendo la cuestión de la operación policial, se empiezan a perder ciertas funciones y ciertas áreas de policía, y se le va dejando todo al ejército. Bueno, gradualmente se le va dejando todo al ejército. ¿Qué va pasando? Que en esta declaración de guerra del 2006 del Estado contra el crimen organizado, pues parece ser que las bajas pues son los ciudadanos. Y son los ciudadanos, habría que ver la franja de edad, pero muy probablemente, por lo que hemos visto y la estadística, son jóvenes. ¿Son jóvenes de qué? De 18, 29, 30 y
30 años, más o menos, por las noticias que hemos ido viendo de los desaparecidos, es casi puro joven. Entonces, ante esta guerra que se declaró y que ha seguido manejándose, ¿por qué? Porque el ejército sigue en las calles. La gran diferencia es que con este gobierno legítimo, con una alta legitimidad en la votación, pues, y donde una oferta era sacar a los militares de las calles y meterlos a los cuarteles, pues bueno, como no pudieron meter a los militares al cuartel, pues metieron al país al cuartel. ¿Por qué? Porque militarizan la vida institucional del país. Eso es lo que está pasando. Y ante eso sigue esta maquinaria, esta necropolítica, o sea, esta maquinaria de la muerte, donde, como bien comenta una académica de la UABC en Tijuana, Sayag Valencia, ante esta situación, el cuerpo se volvió una mercancía. El secuestro, la extorsión, los asesinatos. Y al volverse una mercancía, el crimen organizado se va convirtiendo cada vez más en una extensión del proceso capitalista. Entonces, vemos esta situación que no para, que no hay manera de cómo detenerlo, y vemos cada vez más jóvenes desaparecidos. Y esa es, en el parte de guerra, si hubiera un parte de guerra, los caídos son los jóvenes. Así las cosas. Javier, ¿tu punto de vista? Mira, en este tema de las desapariciones hay varios puntos de vista, incluso pues investigadores en temas de la seguridad pública. Te dice que este tema de las desapariciones ha ido cambiando la forma de cómo se llevan la contabilidad de los homicidios dolosos. Es cierto que en varios estados y entre ellos Sinaloa, sus estadísticas oficiales hablan de que el número de homicidios dolosos han ido a la baja. Sin embargo, ellos establecen que estas estadísticas son muy engañosas, porque está por otro lado el tema de las desapariciones. Nadie nos puede decir efectivamente si las personas que están en calidades no localizadas, varias de ellas de hace muchos años, ya fallecieron o fueron asesinadas o están sepultadas en forma clandestina. Y es cierto para la autoridad judicial que hay disposiciones de tipo legal para declarar a una persona legalmente muerta, pues necesitan hacer una serie de investigaciones y verificar dónde está el cuerpo y hacer algunos tipos de análisis. Bueno, hace algunos días el grupo de rastreadoras que hicieron algunos eventos aquí, ellos hablan de que oficialmente se habla de más de 5,750 personas desaparecidas en Sinaloa, que es uno de los registros. Sin embargo, ellas establecen que a su juicio el número de desaparecidos puede ser mayor porque hay muchos casos que no están denunciados por diversas causas. Y diariamente vemos continuamente, sobre todo en redes sociales, pues familias solicitando la ayuda de la sociedad, como es el caso de este joven maestro maestro de preescolar de Mazatlán. De Mazatlán. Bueno, que pues está en calidad de desaparecido y que la familia, con justa razón, está reclamando a la autoridad judicial que actúe rápidamente. Sin embargo, hay que recordar que hay protocolos para poder emitir las alertas de búsqueda, para establecer que por lo menos tienen que pasar 72 horas para decir que esta persona está desaparecida. Y como estos casos se han ido repitiendo, yo recuerdo otro caso de Mazatlán, casi similar de hace 3 o 4 años, de una joven enfermera, que además había sido propuesta para que recibiera un premio por el caso del COVID, que también al llegar a su casa fue privada de su libertad por un grupo armado. Y sus familiares, que han hecho una serie de manifestaciones, pues están esperando que haya algún indicio de dónde pudiera estar. Y esto se ha ido repitiendo, y la pregunta es, ¿cómo va a cesar? Porque hubo el compromiso de este gobierno federal de esclarecer todos estos casos. Sin embargo, lo que estamos viendo, se le ha ido acumulando nuevos casos y no vemos cómo pudieran ellos también esclarecer. Y por otro lado también, pues cómo vemos cómo el crecimiento de estos colectivos de ciudadanos que han tomado en sus manos la búsqueda de sus seres queridos, porque la autoridad ha sido totalmente rebasada. Estas personas se han ido capacitando para hacer búsqueda y poder presuntamente identificar los cuerpos que han ido localizando. Hace algunas semanas tuvieron algunas reuniones con la autoridad judicial para que les dijeran que tienen varios cuerpos ahí todavía sin identificar, porque también es otro proceso
bastante complicado, pero además sumamente costoso poder identificar con todas estas nuevas tecnologías de ADN de quién se trata los cuerpos que han sido rescatados. Efectivamente, pues así están los datos, son datos oficiales de las autoridades, son 100,000 personas desaparecidas. Anoche, Francisco, también levantaron a un vecino de la colonia Siete Gotas, en Culiacán. Hubo todo un operativo ahí porque hubo disparo de arma de fuego. Esto ocurrió anoche en Culiacán, llegaba a su domicilio al oriente de la ciudad y pues se encuentra delicado de salud. Bueno, lo balearon en el cuello cuando llegó a su casa, y en Alturas del Sur fue donde levantaron a una persona, corrijo. El día de hoy en la madrugada se reportó que una persona llegó a urgencias, pudiera tratarse de herido, dicen, de un hospital, voy a omitir qué hospital, y pudiera tratarse de esta persona. Pero de esas historias, pues lamentablemente hay muchísimas en la fuente policíaca. Francisco. Y lo más lamentable es que vemos que el porcentaje sigue aumentando de manera considerable. Esto de los desaparecidos se vio en la época de a fines de los 60 y de los 70, cuando la llamada guerra sucia por los brotes guerrilleros, y que empezaron a desaparecer muchos jóvenes y jovencitas, y pues se culpaba de siempre al Estado en ese combate contra los brotes guerrilleros, y no andaban muy alejados de la verdad. Cuando se logra ya la amnistía, que me parece que la emitió el presidente López Portillo a todos los que hubieran participado en la guerrilla, en todo ese tipo de brotes, y que se incorporaran a la vida legal, democrática, etcétera, para darles oportunidad, ya después con una reforma política que impulsó don Jesús Reyes Heroles, secretario de Gobernación, secretario de Educación Pública, exdirector de Pemex, etcétera, y ahí pues empezó a disminuir esto. ¿Dónde es donde vuelve a tomar fuerza esto? Cuando la delincuencia organizada se atomiza, se divide y empiezan a pelearse los espacios, y empiezan ellos a poner esa maldita moda de desaparecer al enemigo, aún ya ultimado, a desaparecerlo. Entonces, en otros casos, los dejaban a la vista, los empezaban a colgar, les dejaban una cartulina, etcétera, pero después se convirtió esto en fosas y fosas, disque clandestinas, pues sí, pero ¿cómo le hacían para estar lleni y lleni un hoyo? ¿No? Con la complicidad, cuando menos la omisión de la autoridad, porque ¿quién se atreve a trasladar un levantado, un cadáver, para ir a tirarlo a kilómetros de distancia de donde ocurrió el evento inicial? Ese es el problema. Otro problema grave que tenemos en México: no solo te levantan y te desaparecen y te matan. Si algún familiar, la mamá o el papá o un hermano, al ver la abulia o la complicidad del Estado en general de no abocarse a la búsqueda, y ellos empiezan a obtener pistas, pues resulta que también son asesinados o levantados. Ya ocurrió aquí. Ya aquí, pues, aquí tenemos. Aquí tenemos varias crónicas de asesinatos de este anunciado prácticamente. Yo recuerdo hace muchos años un señor que anduvo pidiendo justicia para arriba, por abajo, y le pusieron hasta una escolta, etcétera. Bueno, pues qué casualidad que cuando la escolta se fue a tomar unos alimentos, llegaron y lo mataron. Tuvo hasta un atentado el pobre señor, porque pues estaba pidiendo justicia por su hijo o su hija, en fin. Entonces, esa es la desgracia que tenemos hoy por hoy en México. Sí, vemos que organismos internacionales, desde la ONU, etcétera, grandes consorcios informativos, le dan un seguimiento a lo que actualmente ocurre en Ucrania y en Rusia. ¿Por qué? Porque ahí los rusos, que están siendo acusados de crímenes de guerra, han hecho destrozo y medio, y también hay desaparecidos. Y también dejan un reguero ahí de cadáveres impunamente a la vista. Si se metieran a analizar esos 100,000 desaparecidos que tenemos en México y diariamente atendieran los casos de los que son desaparecidos y levantados en México, entonces seríamos permanentemente nota roja internacional. Pero afortunadamente aquí no hay guerra en ese aspecto. Hay una guerra, sí, entre las bandas de la delincuencia organizada, y desde luego, sin generalizar, pero hay un alto porcentaje de impunidad que garantiza la complicidad de los diferentes niveles de gobierno.
Pero fíjate, Francisco, Milton, Javier, amigos del auditorio, si en Sinaloa hubiera una investigación adecuada por parte de las autoridades, muchas de estas desapariciones, como la del profe, a lo mejor no tuvieran que pasar las 72 horas para intentar localizarlos. Autoridades municipales, estatales o federales tienen nulo trabajo de inteligencia, por ejemplo, salvo la unidad especializada antisecuestros, pero pues de aquí a que llegue un caso de estos a la OEA, pues cuánto tiempo pasa, ¿no? Para que puedan intervenir. Pero tenemos conocimiento que incluso la PGR, ahora FGR, pues tiene todo un procedimiento para que le autoricen una geolocalización de una persona desaparecida desde la Ciudad de México. Tienen que obtener una autorización. Es un mundo de burocracia que no necesariamente es culpa de los investigadores la ineficacia, ¿no? Muchas veces no tienen los elementos adecuados. Es realmente pues increíble que no se pueda buscar rápidamente una persona o a un menor de edad. No siempre está involucrada la delincuencia organizada, ¿no? En estos hechos. Aquí en Sinaloa, pues hay muchísima corrupción, dice Rubén Ríos. Claro, pues yo comentaba el caso de los policías municipales de Ahome, hubo ministeriales involucrados en su momento en los levantones, y ahí está el caso del Huachapori, ese predio en el que han aparecido decenas de cuerpos de personas de osamentas en los últimos años, y yo no entiendo por qué todavía no ha habido un acuerdo de parte de las autoridades de los distintos niveles, pues para hacer un estudio de fondo en ese lugar y un rastreo completo, porque siguen siendo las rastreadoras quienes siguen encontrando los cuerpos. En fin, tantas cosas que lamentablemente pues siguen ahí vigentes, muchas opiniones. Raquel Cimental Murúa dice: las desapariciones se ocultaban y la prensa obedecía, ahora por las redes sociales y la libertad de prensa se contabilizan. Gracias, Raquel, no lo dudo que también pudo haber ocurrido eso. Amado León, saludos a ustedes, dice Mireya Loa, saludos. Martín Armenta, Rudy Martínez, Rubén Ríos dice: una queja ciudadana, fui a Culiacán a comprar un auto para que muevan a mi mamá y bueno, no hay, dice. No, pues no hay. Es un tema desde la pandemia, es una problemática de las agencias. Ya empieza a haber un poco más. Patricia Leal, saludos. Francisco Treviño, gracias, por supuesto, América López, José Roberto Espinosa, toda la gente que se sigue reportando. Guillermo Sánchez dice: se debiera legislar, dice Guillermo, déjeme encontrar su otro mensaje. Guillermo dice que se legisle por los diputados y no grilla inútil, no sé si se refiere a lo de la inteligencia. Gabo Morales, ahí tenemos el caso de Marisela Escobedo en Ciudad Juárez, que documentó Netflix y exigió justicia para su hija y la mataron enfrente del Palacio de Gobierno de Chihuahua. En Sinaloa hay varios casos aislados, entre comillas, de desaparecidos. La autoridad no investiga porque ya sabe quiénes son los autores, solo falta ver el lugar en el que ocurrió el hecho. Milton, conclusiones. Sí, el sábado estaba platicando yo con un amigo experto en transiciones, experto en autoritarismo. Entonces me decía: yo nunca pensé ver la democracia en México, nunca, pero la vi, gracias a Dios. Luego, nunca pensé ver el regreso del autoritarismo, y ahorita lo estamos viendo con este proceso de militarización. Y él me explicaba cómo en Uruguay, en la dictadura, en los 70s, del 73 al 85, que fue un gobierno militar, pero donde ponían presidentes civiles. O sea, había una junta de facto que ponía a los presidentes civiles. Y a ver si te suena, Francisco, esto. Los presidentes gradualmente le iban dando cada vez más poder a los militares en la vida económica, en la vida institucional y en la vida política. Posteriormente empezó a haber con ese entramado desaparecidos. Y después, gradualmente, paralelamente, asesinaron a periodistas en Uruguay. Eso fue un periodo de 12 años. Posteriormente entra la democracia y ya entran otra vez los partidos políticos. Pero esa es una situación que hizo la derecha, pero que ahorita, de una manera u otra, lo que ahorita está de la izquierda, parece ser, en México, está calcando ese modelo político uruguayo, donde hay una militarización de la vida política, hay un exceso de poder, y hay una situación en donde empieza a haber cada vez más desaparecidos y empieza el número de asesinatos a periodistas. Eso es grave. Y bueno, ahorita, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Pues obviamente las autoridades tienen que empezar a esos procesos que hay de burocratización, de búsqueda y geolocalización. De una manera u otra también el activismo tiene que ir hacia allá, de desbloquear
ese tipo de burocratización para la búsqueda. ¿Por qué? Porque si eso hace perder horas en la búsqueda de las personas. Bueno, muchas gracias a Guillermo Sánchez. Dice, deberían legislar en materia de desapariciones. En otros países el tiempo que transcurre la desaparición y la actuación de la autoridad es vital para encontrar a la víctima. En México es al revés, le dan tiempo a los delincuentes para huir y hacer lo que quieren. Sí, tiene razón Guillermo, pero lamentablemente pues también hay muchos casos en los que se reportan desapariciones y pues luego aparecen fugados por su propia voluntad, ¿no? Y pues es un tema también de trabajo de las autoridades. Ahí lo vemos con la alerta Amber ahorita, que es un mecanismo que valdría la pena destacar que se ha hecho un muy buen esfuerzo por parte de las autoridades y también los medios de comunicación. Javier, tus conclusiones. Con esto a la alerta Amber, sobre todo los menores de edad, pues porque la ley los protege, que a veces son localizados rápidamente, sí. Medio se conocen las historias por qué motivo desaparecen. Muchos de ellos se fugan de sus hogares, muchos de ellos son sustraídos por padres de familia, por conflictos de tipo familiar, y es cierto, ¿no? Pero hay muchos casos que quedan muchas dudas de qué sucedió, porque hay reportes de que fueron privados de su libertad por grupos armados. Y el problema es que la autoridad se ha ido haciendo para atrás con el paso de los años. No, esto no es nuevo, lo estamos viendo de hace muchos años, y está descansando parte de la investigación y de la búsqueda de las personas a la sociedad civil, que se ha ido organizando en estos colectivos, que se han ido perfeccionando cómo estar buscando, no solamente hurgando en la tierra en fosas comunes, en fosas clandestinas, sino también pues pasando la voz. Ahí está toda una cadena de email nacional pues de búsquedas. A muchas personas se les ha localizado muchos años después en algún otro lugar, muchos en centros de rehabilitación, muchos que se han ido a la clandestinidad por diversas causas, sí. Pero un gran número de personas siguen todavía desaparecidas sin saber qué sucedió. Para quien dicen que últimamente solamente se está publicando, ahí está toda una hemeroteca de cómo los medios de comunicación desde la Guerra Sucia han ido documentando todos estos asuntos. Cada época el proceso ha sido diferente y las circunstancias de estas desapariciones es totalmente distintas. Muchas madres pues iban a real de piedra acá de fallecer sin haber localizado a su hijo. Se convirtió en todo un ícono. Muchos de ellos no saben todavía dónde quedaron sus hijos. Y ahorita hay un gran clamor porque pues hijos, padres, hermanos, sobrinas, pero lo que también se está viendo en estas desapariciones es que hay muchas mujeres y muchas jovencitas. Entonces el problema es que la autoridad sí tendría que investigar cada uno de los casos para ver si hay un padrón. Yo recuerdo que hace 2 o 3 años pues en Mochis, en la ciudad de Los Mochis, hubo un gran número de jovencitas de ambos sexos que desaparecieron en menos de 15 días, que sí pues alertó a la población, pero nunca se supo qué sucedió con ellos. Así es. Francisco, ¿tu conclusión? Aparte de todo esto, imagínense ustedes, en cualquier evento de que uno se siente víctima de algún delito o algo, ¿qué es lo primero que hace uno? Marcarle a la policía. Ahora imagínense un familiar que le acaban de levantar un miembro, va a la policía y la policía le dice, es que tenemos que esperar que transcurran 72 horas para poder... Imagínense toda la desesperación de ese padre de familia o madre de familia o hermano. ¿Quién va ganando tiempo en esas 72 horas? Los que hicieron el ilícito. Si no fuera por las redes en general que actualmente existen, fuera peor la angustia para los padres de familia o para algún familiar de alguien que ha sido secuestrado, porque un levantado es un secuestrado. Entonces, muchas veces ha sido la presión de las redes sociales lo que ha dado con el resultado de que sueltan o liberan a la persona que levantaron, etcétera, porque también son presiones que sienten al mismo tiempo la autoridad. Pero este caso de Mazatlán dice que tardaron 2 horas, marque. No, pero dice que empezaron a hablar a las 10 de la noche y la policía llegó a las 3 de la mañana. No. Entonces más de 2 horas. 5 horas. Bueno, imagínate. Entonces, esa es la situación. En Estados Unidos, por ejemplo, cuando ocurre un evento en caliente, claro, allá no se da mucho este fenómeno, pero sí se da. Pero cuando ocurre un evento en caliente, identifican a través de cámaras al autor o inclusive ponen la foto de la persona secuestrada. Por donde tú andes, estás viendo la denuncia mediática, en televisión, en redes, etcétera, y hasta en los freeway tienen unas pantallas gigantes ellos,
donde lanzan el alerta. Es decir, se trata de cercar, de intimidar al que cometió el ilícito para que esté enterado que ya está ubicado, etcétera, etcétera. Aquí no, aquí falta que se quite eso de que tienen que pasar 72 horas para que a ti te consideren como una persona secuestrada o levantada, etcétera. En cuanto al modelo Uruguay que decía ahorita Milton, pues ojalá que si ahorita estamos en ese proceso del modelo Uruguay, pues ojalá que nos vaya como le va actualmente Uruguay. Uruguay, como dice Mario Vargas Llosa, es hoy por hoy un país modelo en Latinoamérica, en el continente americano, en cuanto a su ejercicio democrático y la manera en que después de esa etapa que hablas tú de turbulencia, pues emergió Uruguay para convertirse en lo que hoy es ese país. Pero en fin, en medio de todo esto, creo que como en todos lados del mundo, independientemente de lo que estemos viviendo, va a ser la decisión ciudadana la que en el 2024 nos indique si se ratifica el actual modelo o se cambia de modelo. Pero ¿cuál es la salida que tiene México? Bueno, pues la salida que tiene México va a seguir que probando, que regresen los que se fueron, etc. No sé, esa es una decisión ciudadana, pero por lo pronto esto es lo que tenemos y todavía le queda de aquí al 2024 2 años y pasadito. ¿Qué sería lo deseable? Que la autoridad federal, estatal y municipal se pusieran las pilas para que en cuanto les denuncien, me acaban de levantar un familiar en tal parte, inmediatamente se activen los cuadrantes, ¿no? Para que ellos hagan su trabajo, no sé, anillar la ciudad en varios círculos para tratar de interceptar a quienes hayan levantado a una persona. Muchas gracias, Francisco. Buenos días, Sinaloa. Javier, nos vamos. Así, pues el deseo que haya una acción lo más rápido posible. Milton Rojo. Y el deseo que se cambien los procesos a eso. Urgente. Gracias, compañero. Nos vamos a despedir agradeciendo el favor de su atención. A nombre de todo este equipo de periodistas, soy Luis Alberto Díaz. Que la pase de lo mejor. Información, editoriales, reportajes, entrevistas y las historias que mueven en vivo a la opinión pública. Los noticieristas. Dirección General Luis Alberto Díaz. Observando en vivo.